Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos, bienvenidas a su programa Mujeres Creciendo en Gracia. Ya estamos a través de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza, transmitiendo totalmente en vivo. Quiero agradecerte a ti que nos estás ya conectando a través del video en la plataforma Facebook, a ti que vas en tu carro, tú que nos recibes en la intimidad de tu hogar, tú que nos recibes en el app, donde quiera que estés viendo o que estés escuchando. Gracias por dejarme entrar un momento a tu vida. Y esta tarde queremos buscar el rostro de Dios. Esta tarde es un gozo que me acompañes a venir a buscar el corazón de nuestro amado Señor Jesucristo en su palabra. En su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad. Y pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, ¿verdad? Que nos muestre la necesidad de nuestra alma, que haga una obra de gracia en nuestro corazón, que nos lleve a un cambio profundo de convicciones, de tal manera que podamos disfrutar de la libertad que hay en Jesucristo, la libertad que encontramos en el Salvador, en la sangre preciosa de Jesucristo que fue derramada en la cruz. Es por eso que necesitamos venir a la palabra de Dios, es por eso que necesitamos aprender a observarla, a confiar en ella y a ponerla por obra. Y hoy vamos a continuar con la observación del Salmo 23, esta canción del alma escrita por el rey David. Por lo que te pido que por favor me acompañes, que eleves una oración y le pidas al Salvador que transforme tu alma. Pídele, Señor, en esta necesidad que ahora tengo. No sé cuál sea tu necesidad. Quizás sea una necesidad financiera, quizás sea una necesidad de salud, una necesidad por la pérdida de alguien, de un ser querido. Que en esa necesidad Él pueda llegar a tu corazón con esta canción del alma, el Salmo 23. Este Salmo 23 ha sido citado, ha sido memorizado, ha sido estudiado, pero necesitamos llegar a este Salmo con toda nuestra alma, que este Salmo pueda ser un cambio de convicciones, que deje de ser palabras, un poema, una canción, que sea la canción de tu alma, que la hagas tuya en esa necesidad que ahora tienes. Quizás te sientas muy abrumada por todas las situaciones que están pasando. Realmente tenemos problemas en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social. Este mundo está al revés. Y sabes una cosa, no va a ser mejor. Cada día vamos a ir avanzando hacia el fin de este mundo, hacia el fin en donde Jesucristo regresa, un fin glorioso, regresa por su iglesia. Mientras tanto, podemos tener consolación, podemos caminar en esta vida, sí, conscientes de todas estas cosas, pero al mismo tiempo podemos tener la esperanza plena de que todo, absolutamente todo, está perfilándose para el glorioso regreso de nuestro amado Señor Jesucristo. Él regresa por su iglesia y nosotros tenemos que estar listos, llenos de esperanza, en medio de la tribulación, sí, pero con el gozo y la mirada puesta en el Salvador. Las circunstancias cambian en un instante, pero la eternidad no cambia. Esa no cambia y es ahí donde podemos plantar nuestros pies, es ahí donde podemos tener esperanza. Es por eso que necesitas tener una vida devocional, necesitas poner tu mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque tu vida está escondida en Cristo, en Dios. Así lo declara la carta a los Colosenses capítulo 3. Si pues has resucitado con Cristo, entonces búscalo en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces ahí podemos descansar nuestra vida, nuestro corazón. Cuando nos rendimos a Jesucristo es que podemos tener paz que sobrepasa todo entendimiento, aunque veamos toda la situación tan terrible que está pasando en nuestra sociedad, tanta violencia, tantos intereses políticos, en tantas pérdidas de vidas humanas en medio de esta pandemia. Vemos cómo la economía y todo se está fracturando, pero nosotros tenemos una esperanza que es en Cristo Jesús. Así es de que yo te invito a que observemos un poco esta canción del alma, el Salmo 23, escrito por el rey David. Y sabes, me gusta mucho este libro que se llama El Tesoro de David, de Charles Spurgeon.
Es muy bonito, yo te lo recomiendo. Aquí habla acerca de cada uno de los salmos y tiene pues muchas frases de hombres piadosos que han meditado, no solo en el Salmo 23, sino en todos los salmos. Entonces, bueno, este escritor Spurgeon dice que el Salmo 23 es la perla de los salmos. La perla de los salmos. Este salmo es una invitación pues a venir a Jesucristo para que Él sea el pastor de nuestra alma. Y si bien los pastores y los maestros nos enseñan y predican la palabra de Dios, es imposible que ellos puedan darte vida espiritual. Ellos solamente son los portadores de la palabra, pero se necesita un ingrediente sobrenatural, que es el Espíritu Santo, directamente actuando en tu vida, la gracia de Dios haciendo una obra transformadora en un corazón regenerado. Así es de que, pues bueno, yo pido esa intervención divina, yo pido el toque del Espíritu Santo para que tú y yo podamos tener esa vida espiritual, esa constante esperanza en el alma, que el Señor pueda ir restaurando tu alma, la mía, y que juntas podamos venir a la cruz del Calvario. Y algo interesante que leí precisamente en este libro de Tesoros de David es que Carlos Spurgeon comenta que el Salmo 23, antes de ir al Salmo 23, podemos observar el Salmo 22, está colocado justo antes. ¿Por qué? Porque necesitamos entender la cruz. En el Salmo 22, David está profetizando precisamente acerca del Mesías. Entonces, si nosotros no tenemos el entendimiento de la cruz, no podemos llamar contundentemente, como comienza el Salmo 23, el Señor es mi pastor. ¿Por qué tendría yo que nombrar a un pastor de mi alma, a un pastor de mi vida, a alguien que no conozco, a alguien que no sé quién es, a alguien que de pronto viene y me pretende guiar? Pero el Salmo 22 nos dice y nos habla proféticamente del sufrimiento de este Mesías, el sufrimiento por el pecado. Y me gustaría leer algunas frasecitas de este Salmo 22. Comienza: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo nunca estuvo tan vulnerable como en la cruz del Calvario, cuando dejó de escuchar la voz de su Padre y sintió todo el peso del pecado y derramó toda su sangre en esa cruz. ¿Por qué? Pues para lavar, para hacer la propiciación del pecado de todos los hombres de esa época hasta esta generación, hasta este día. Y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. ¿Te suena la frase, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas? El dolor del peso del pecado, reventado el corazón de Cristo por la angustia. ¿Te suena? Porque perros me han rodeado, me han cercado, cuadrilla de malignos horadaron mis pies y mis manos, contar puedo todos mis huesos. Qué salmo tan profético. Si tú y yo no entendemos ese precio, el precio de la cruz, nunca nosotros vamos a poder decir contundentemente como David: el Señor es mi pastor. Una vez que conoces las intenciones de Jesucristo para salvarte, que es solamente por amor, porque te amó desde antes de la fundación del mundo, porque te llamó por nombre desde antes de la fundación del mundo, porque estabas en su pensamiento y en su corazón con un propósito eterno, con una identidad, con un propósito. Le perteneces a Cristo. ¿Te parecen razones de poco peso para poder confiar en el Salvador? Yo creo que son muchas razones para saber que las intenciones de Él es amarte, es regresar a tu identidad, es cumplir el propósito eterno que tiene Jesucristo para tu vida, y es llevar a cabo la obra de gracia y de restauración de tu alma. Pero vamos a ir un corte y enseguida regresamos con más de Mujeres Creciendo en Gracia. Estamos en las canciones de nuestra alma. No te vayas.
estamos de regreso, gracias por quedarte. Estamos hablando de las canciones del alma, el Salmo 22 que profetiza el Mesías, profetiza Jesucristo, el sufrimiento, el pago de la deuda de los hombres, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Si no meditamos en el Salmo 22, no podremos entender la riqueza y la perla del Salmo 23. Entre otras cosas, en este libro de El Tesoro de David, de Carlos Spurgeon, me gustó mucho que alguien comentó, David vivió muchos años, pero solo escribió un Salmo 23. Así es de que quizás tú se los estás enseñando a tus niños, quizás lo estás memorizando tú junto con ellos, y cuando tú reconozcas que Jesucristo es el Señor de tu vida, entonces Él va a pastorear cada situación de nuestra vida, cada situación de angustia, cada situación de temor, cada situación de inseguridad, porque sabemos y tenemos la certeza que tenemos al buen pastor. Tenemos un pastor que mostró sus intenciones yendo a la cruz del Calvario a pagar en tu lugar, en el mío, a tomar nuestro lugar. ¿Para qué? Para que pudiéramos disfrutar de su amor en esta vida y disfrutar de una eternidad con Él. Cuando tú haces a Jesucristo el Señor de tu vida, cuando tú tienes esa certeza. ¿Cómo tenemos esa certeza? Bueno, tenemos que reconocer que hemos pecado, tenemos que reconocer que antes de Jesucristo no tenemos un pastor, nosotras somos las que guiamos nuestras vidas, nosotras somos las autoras de nuestras decisiones, vivimos una vida lejos de Él sin tomarle en cuenta. Invocamos muchas veces su nombre y decimos, es que sí, yo hablo con Diosito. Una cosa es hablar con Dios y otra cosa es escuchar a Dios y obedecerle. Son dos cosas muy diferentes. Y yo creo que todas en algún momento invocamos a Dios en momentos de desesperación. Pero ¿qué me dices de los momentos de alegría? ¿Qué me dices de los momentos de gozo? ¿Qué me dices de aquellos momentos en donde sientes que la felicidad no te cabe en el corazón? En ese momento también agradeces a Dios. En ese momento también reconoces que esa victoria, que esa felicidad viene de parte de Él. Solamente cuando hemos hecho las paces con Dios es que podemos tener esta seguridad completa en nuestra alma. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A quién pertenecemos? ¿Cuál es nuestro propósito en esta vida? No solamente invocamos a Dios en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, sino lo tenemos presente en absolutamente todo el tiempo en nuestra vida, sea bueno, sea malo, sea alto, sea bajo, o sea, tenemos y confiamos plenamente en Dios. ¿Por qué? Porque le conocemos, porque sabemos sus intenciones, hemos hecho las paces con Él, reconocemos que en algún momento de nuestra vida hicimos conforme a nuestros pensamientos, conforme a nuestro criterio, anduvimos por nuestros caminos, pero llegó un punto en donde estábamos insatisfechas, estábamos con un vacío en el alma y decidimos rendir nuestra vida a Jesucristo. Decidimos reconocer que habíamos pecado contra Él y que por eso estábamos en esa condición. En mi caso, en una condición pues degradada, moral, espiritualmente, económicamente, ya no había más hacia abajo. Es por eso que necesitas tener un antes y un después. Necesitas saber si tú has llegado a ese punto en donde solamente puedes voltear los ojos al cielo para decirle, quiero, por favor, que me rescates, quiero que me perdones. Si tú no necesitas un Salvador, pues entonces vas a ir por la vida, digamos, chocando y chocando. Es como tener un automóvil en donde vas chocando, hasta que le dices, Señor, por favor, toma tú el volante de mi vida, toma tú el control. Perdóname por haber hecho este desastre, pero ahora quiero que tú vengas a mi vida, quiero que arrepentirme de andar bajo mi propia prudencia y yo quiero recibir ahora tu dirección, tu consejo. Entonces, cuando hacemos esto, cuando nos arrepentimos de vivir una vida ausente de Dios, guiada por nuestras pasiones, por nuestras propias decisiones, por nuestra propia prudencia y decimos, ya no quiero andar así, quiero que tú por favor dirijas mi vida, quiero que me perdones, me arrepiento de mis pecados. Sé que tú moriste por mí y ese precio lo pagaste en la cruz del Calvario. Tomaste mi lugar por amor. Entonces el Espíritu Santo de Dios viene a morar en ti, comienza a darte victoria sobre el dominio del pecado. Ya no eres
totalmente guiada por esas pasiones y deseos que tanto te abrumaban. Ahora el Espíritu Santo va tomando lugar en tu corazón. Comienzas a tener paz porque has hecho las paces con Dios. Comienzas a entender su palabra, a leerla, a meditarla, a memorizarla. Sabes, yo a los 37 años tomé por primera vez una Biblia y fue increíble. Nunca antes había leído un libro completo, jamás. O sea, siempre estaba leyendo revistas y cosas así. Pero si tú no estás habituada a leer la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo viene a ti, te comienza a dar una hambre y una sed de hacerlo. Hambre y sed. Si tú no tienes hambre y sed de leer la palabra de Dios, tienes que sobreponerte y decirle: Señor, quiero tener hambre y sed de tu palabra, quiero tener una lectura diaria, quiero abrazar lo que tú me quieres decir cada mañana, porque cada día tiene sus propias batallas. Y bueno, ¿por qué no comenzar por estas canciones del alma? Si tú no tienes el hábito de leer, pues comienza a leer estas canciones del alma, comienza a observarlas. ¿Qué dice el texto? Solamente, ¿qué dice el texto? Pídele a Dios que te dé entendimiento para que tú puedas entender lo que Él quiere hablar a tu situación específica de vida. Es importante tener una vida devocional. No me cansaré de decírtelo, porque sin una vida devocional tú vas a estar en tus propios pensamientos, tú vas a estar en tu propia prudencia, tú vas a decidir por ti misma y no vas a tomar en cuenta a Dios. Y es necesario que aprendamos a ir a una relación profunda con Dios, no una relación superficial en donde nosotros le decimos qué hacer a Él, sino una relación profunda en donde Él nos dice a nosotros qué hacer. Un pastor dirige las ovejas, un pastor las lleva a delicados pasos, un pastor les alimenta, un pastor les cuida de los depredadores, un pastor es aquel que lleva a sus ovejas en algún momento a que sean trasquiladas, ¿verdad? Para que tengan un uso su lana. Es aquel que les cuida de aquellas plagas que puedan tener. Es aquel que cuando te encuentra tirada te levanta. Y no sé cuál sea tu situación de vida, pero si en este momento tú estás tirada, tú puedes clamar al pastor que venga, que te recoja suavemente, que te lleve en sus brazos, que te pueda consolar, que tú te puedas acostumbrar a su voz, que puedas escuchar claramente su voz. ¿Y cómo escuchamos su voz? Pues no viene así de una voz extraña en el silencio, viene de la palabra de Dios, viene a través de versículos que has memorizado, viene a través de aquellas cosas que habló quizás tu pastor el domingo en el sermón, de aquellas cosas que escuchaste, pero que sea directamente de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Las palabras de los hombres, recuerda, no tienen un efecto. Mis palabras no tienen un efecto en ti. Lo que tiene un efecto en ti es la palabra de Dios. Y es por eso que podemos entender el Salmo 22 que nos habla de este Mesías sufriente, de Jesucristo profetizado desde el tiempo de David. Mira, Salmo 22, 17 dice: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Y dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Te suena todo esto? Sin entender el costo que el Mesías pagó por ti, por mí, sus intenciones, no podemos decir en el Salmo 23 contundentemente: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y fíjate el énfasis en es mi pastor, no es será, no es si yo hago, él va a ser, no, es mi pastor. Una vez que rindes tu vida a Él, si te perdiste alguno de estos dos programas anteriores, ahí abundamos mucho ahí. Y no podemos tener descanso sin reconocer la voz del pastor, no podemos aceptar la dirección de un pastor sin conocer sus intenciones. Cuando conocemos las intenciones del pastor de pastores, de Jesucristo, es entonces que podemos decir que hay un solo Dios, que hay un Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra, que te hizo a su imagen y semejanza, el Dios que tiene un propósito para tu vida, el Dios que recobró y recobra nuestra identidad cuando venimos en arrepentimiento a confesar que hemos pecado, pero que Jesucristo es el abogado que necesitamos. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar de una vida eterna con Él. Es el abogado porque Él ya pagó y nosotros necesitamos voltear hacia la cruz, arrepentirnos y comenzar, ¿verdad? Comenzar
a seguir sus pisadas. Y mientras este mundo grita, sé tú misma, tú decides, tú eres lo que quieres ser, tú maneja tu vida como quieres, no dejas que nadie te imponga lo que debes de creer o lo que debes de ser, Dios muestra su amor para con los hombres a través de Jesucristo. Lo entrega en la cruz. Es la historia más grande y más extraordinaria e inigualable de un amor incondicional. El amor de Jesucristo es incondicional porque nosotros solamente hemos pecado, solamente hemos transgredido y Él quiere perdonarte, quiere perdonarme. Es por eso que nosotros necesitamos ver y observar todas aquellas atrocidades que en el nombre del amor se están levantando y poder discernirlas a través de su palabra. Y en Romanos capítulo 3, Pablo dice con respecto a los judíos, y esto lo podemos aplicar también a nosotros, dice, pero entonces si a alguno les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? Si te está faltando fe, ¿acaso tu falta de fe anulará la fidelidad de Dios? Desde luego que no, dice, de ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Recuerda esto, Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Y si en alguna manera tú tienes falta de fe en este momento, ¿será anulada la fidelidad de Dios por eso? Desde luego que no. Entonces esperamos en que su palabra nos lleve a estos lugares de delicados pastos donde nos hará descansar y estas aguas de reposo donde Él nos pastoreará. Y vamos a ir a un corte y continuamos con el versículo 3 del Salmo 23. Quédate en Buenas Nuevas. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Estamos en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza, hablando de esos delicados pastos donde el Señor nos hace descansar, en estas aguas de reposo en donde nos pastorea. Pero es imposible que tú puedas ver y venir a estos delicados pastos y a estas aguas de reposo sin que tu alma sea confortada. No podemos venir como saliendo, imagínate, como saliendo de una coladera sucia, de un agua de drenaje, a estos delicados pastos. ¡Qué descanso! Necesitamos limpieza del alma. Es por eso que el Salmo 23 dice, confortará mi alma. ¿Has sido confortada en tu alma? ¿Qué conforta tu alma? Estas preguntas podemos hacerlas al texto. ¿Quién conforta mi alma? ¿Cómo conforto mi alma? A lo mejor te conforta el alma ver la televisión, ver películas de romance o películas de acción. A lo mejor conforta tu alma la siguiente dosis de drogas. A lo mejor conforta tu alma el que te relajes y vayas a la siguiente copa, el que te relajes y vayas a la siguiente pastilla para tranquilizarte, para dormir o para la ansiedad. ¿Qué es lo que conforta tu alma? ¿O cuál es el calmante que tú usas para confortar, entre comillas, tu alma? ¿Por qué? Porque una vez que se termina ese efecto, vas por la siguiente dosis. ¿Qué conforta tu alma? El único que puede confortar el alma, el único que puede reparar el alma, restaurar el alma, darte una nueva vida, es Jesucristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Esas cosas viejas que hay en tu alma pasan. ¿Por qué? Porque Jesucristo hace nuevas todas las cosas. Y esa es la manera en que Él restaura el alma, en que Él te da una nueva identidad. Eres una nueva criatura, creada en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo después de que haces a Jesucristo el Señor de tu vida, cuando viene la prueba, cuando viene la situación de aflicción, cuando viene la angustia, cómo confortas tu alma? Vienes al pastor y le dices, Señor, pastorea esta situación y conforta mi alma. ¿Por qué? Porque viene después de los delicados pastos, después de las aguas de reposo. Entonces te da descanso y después restaura el alma de la situación. O sea, no quiere decir que nunca vas a tener situaciones de angustia, no quiere decir que nunca vas a tener situaciones difíciles, situaciones, problemas de salud, financieros, de matrimonio, de hijos. No, pero ¿a dónde vienes? Le dice, Señor, pastor, esta situación que sobresale totalmente a las cosas que yo puedo decidir, a lo que yo puedo hacer, que está totalmente fuera de mis manos, pero está en las tuyas.
¿Podrías pastorear esta situación y podrías confortar mi alma? ¿Y qué es el alma? ¿Qué es el alma? Bueno, el diccionario Vine dice que es la palabra nepes, que es vida, que es una persona con vida, una persona, todo lo que se centra en el corazón de una persona. Esta palabra nepes tiene que ver con la respiración, con tomar aliento. ¿Se te ha ido el aliento con alguna noticia? ¿Se te ha ido el aliento con la actitud de alguna persona? ¿Se te ha ido el aliento con ver las situaciones? Sí, hay momentos en que respiramos, ¿verdad? Respiramos y tomamos aliento y respiramos profundo para poder decir algo, para poder hacer una decisión o dar una respuesta. Bueno, pues esta palabra quiere decir el centro de los sentimientos, los deseos y la voluntad. Entonces, recuerda, en el alma están todos nuestros sentimientos, los deseos y la voluntad. Entonces se junta también pues con el corazón, ¿verdad? Es aquello que anhelamos mucho, ¿verdad? Es aquello que amamos con el alma, o sea, que es con todas estas cosas, con los sentimientos, con la voluntad, con el corazón, con mis deseos, con todo. Y bueno, así podemos identificar qué amas tú. ¿Qué amas tú así con el alma, ¿no? En el sistema del pensamiento hebreo no se puede conocer la combinación de cuerpo y alma, o sea, solamente ellos dicen alma. A diferencia de cómo los griegos lo proponen, ¿no? Los griegos lo proponen como lo que eres adentro y lo que puedes lucir afuera. O sea, estas dos cosas, ¿no? Una cosa es lo que ves por fuera, pero el alma es solo lo que Dios puede ver por dentro. Pero te quiero decir algo, dentro del concepto cristiano, el alma y lo que ves por fuera tienen que ir totalmente sintonizados, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué? Porque tu conducta refleja los deseos de tu alma. Entonces no podemos separar nuestra conducta de la adoración a Dios. Tiene que ir tiene que ser congruente y consistente con aquello que ama tu alma. Y si tu alma ama la palabra de Dios, si tu alma guarda las palabras de Dios, si tu alma desea poner por obra la palabra de Dios, amar a Dios, y en tu alma el deseo profundo de tu corazón es honrar a Dios en sus preceptos, entonces tu conducta va a reflejar esto y va a ser congruente y consistente con amar a Dios, con aquel al que ama tu alma. ¿A quién ama tu alma? Bueno, las mamás podemos decir a mis hijos, a mi esposo, sí, pero ellos no pueden ocupar el primer lugar de tu vida, porque ellos no pueden pastorear tu alma, ni tú puedes pastorearles el alma a tus hijos. Hay un solo pastor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Recuerda, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y aquí dice, confortará mi alma. ¿Qué o quién conforta tu alma? Ese lugar tiene que ser exclusivamente para Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que tiene el poder divino de tocar tu alma, de confortarla, de darle la paz que sobrepasa todo entendimiento y de darte el fruto del Espíritu para poder manejar cualquier situación. Recuerda, el fruto del Espíritu se manifiesta en amor, manifestado en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Claro que hay momentos en donde pues tu carnalidad y toda la pecaminosidad ligada a tu corazón se opone a todas estas cosas, pero tiene que llegar a un punto en donde tú haces una decisión. O sigues tu naturaleza pecaminosa y te rebelas contra Dios, o decides someter la naturaleza pecaminosa y vestirla de Jesucristo y decir, voy a hacer lo que le agrada al dueño de mi alma. O eres dueña tú de tu alma y haces lo que tú quieres, o te sometes a aquel que es dueño de tu alma. ¿Por qué es dueño de tu alma? Porque pagó el precio en la cruz del Calvario. ¿Por qué es dueño de tu alma? Porque Él fue el que tomó tu lugar. Y porque voluntariamente cuando tú vienes y le dices, yo quiero ser tuyo, yo quiero ser tuya, entonces estamos ya realmente, ya no nos pertenecemos, le pertenecemos a Él. Por amor, en respuesta a su amor, recuerda, no es que nosotros hayamos amado a Dios, es que Él nos amó
primero. Entonces, entendiendo que es el alma, este centro de emociones, sentimientos y todo, podemos nosotros tomar aliento, respirar, descansar. ¿Y sabes qué? De ahí se deriva la palabra nepas, que significa eso, descanso, ¿verdad? En Éxodo 31:17 dice, señal es para siempre entre mí, dice Dios, y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Habla de este reposo, del reposo de tu alma, del descanso de tus obras, de poder reconocer y ver la gracia de Dios en tu vida, de ser guiado por este Dios extraordinario. En Éxodo 23:12 dice, 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Se habla de un descanso total. Y ese descanso total solamente lo podemos encontrar en Jesucristo. En 2 Samuel también habla de este reposo. Dice, y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron ahí. Es decir, tomaron aliento, recuperaron fuerzas. Hay momentos en que las fuerzas se nos agotan. Hay momentos en que el aliento se nos va. Con malas noticias, con situaciones familiares, con situaciones con tus hijos, con situaciones entre tu esposo, con situaciones financieras. Pero Dios te dice, ven a los delicados pastos. Yo te voy a hacer descansar. Yo voy a confortar tu alma. ¿A dónde vas a confortar tu alma? ¿En qué lugar estás descansando? ¿Ya experimentaste la limpieza de esos delicados pasos? ¿Ya experimentaste el agua de reposo que te limpia del peso del pecado? Si ya has experimentado todo eso, para ti tiene sentido que Él va a confortar tu alma en el día de la prueba, en el día de la angustia, en el día de la aflicción, en el día en donde Él te va a llevar a un paso más. ¿Y sabes qué? Sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú piensas que la vida cristiana consiste en todo bonito, todo victoria, hermoso, no estás experimentando el Dios de los cielos, porque es necesario que Él te pode, es necesario que Él quite cosas de tu vida, y es por eso que viene la prueba, que viene la aflicción. ¿Por qué? Porque Jesús sabe, Dios sabe lo que hay en tu corazón. Efectivamente, los que no sabemos somos nosotros. ¿Cuál es tu primer pensamiento delante de un accidente? ¿Cuál es tu primer pensamiento delante de la pérdida de alguien? ¿Cuál es tu primer pensamiento delante de una situación familiar difícil, de una situación financiera? Porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Permitirás acaso que el pastor de pastores, el príncipe de los pastores, conforte tu alma? Te lleve a los delicados pastos y te lleve a las aguas de reposo, aunque las circunstancias en esta vida parezcan que se están cayendo alrededor de ti. ¿Dejarás que Él conforte tu alma? ¿Podrás sentir esas aguas de reposo? ¿Podrás sentir esos delicados pastos? Solamente necesitas tener confianza plena y absoluta en las intenciones de Jesucristo. Y vamos a ir a un corte y enseguida regresamos para concluir este versículo del Salmo 23. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Quédate en Buenas Nuevas. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Estamos en esta canción del alma, el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Confortará mi alma. ¿Acaso dejarás que el pastor de pastores conforte tu alma? Mira lo que dice 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí hay un factor muy importante que impide que tú puedas
dejar que el Señor conforte tu alma, que son tus propios deseos, son este mundo que te arrastra, el poder no ver la tribulación momentánea como una tragedia. Cuando comenzamos a sentir todo eso, que Dios está en nuestra contra, que Dios no nos atiende, estamos centradas en nosotras mismas y no estamos dejando que Él produzca en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Necesitamos dejar que Él nos quiebre, que nos quiebre, no que nos rompa, o sea, que nos quiebre, que nos moldee, que nos dé forma, ¿Por qué? Porque el Señor no te va a romper. Él va a romper situaciones en tu vida y va a romper el pecado en tu vida. Eso sí lo va a romper por completo porque te quiere hacer una nueva criatura, te quiere dar vida nueva, te quiere dar convicciones nuevas. Quiere que tú llegues a este punto de que en los momentos de tribulación, y dice momentánea, a ti y a mí nos parece toda una vida. Y dirás, 30 años es momentáneo. En el tiempo de Dios quizás sí. No sé cuál sea tu situación en particular, si sea momentáneo. Pero eso produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué? Porque dice Pablo, nosotros no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Entonces la temporalidad de la vida nos impide que el pastor de pastores conforte nuestra alma. Estás mirando demasiado este mundo, estás demasiado enamorada de este mundo, estás escuchando la filosofía de este mundo, porque si estás escuchando la filosofía de este mundo te cuesta un trabajo terrible. ¿Por qué? Porque estás con la mirada totalmente en la temporalidad de la vida, en tu mejor vida ahora. No has entendido que todo esto un día se terminará y que todo eso que anhela tu alma en cuanto a cosas temporales, en cuanto a éxito, en cuanto a logros, en cuanto a todas esas cosas, Dios te lo quiere dar de otra manera y en su tiempo, a su manera, conforme a su propósito. No es que Dios no vaya a usar tu vida, pero Él tiene planes eternos que distan mucho de tus planes. Yo jamás pensé que mi vida hubiera dado una vuelta y un giro hacia donde ahora está. No lo pensé, me hubiera caído muerta si me lo hubieran dicho hace 20 años. ¿Por qué? Porque mi mirada estaba puesta aquí y ahora, en los logros personales, en las cosas de este mundo. Pero si yo quiero que Él conforte mi alma y me lleve a esos delicados pastos, necesito mirar en la eternidad. No puedo amar este mundo y amar a Dios. Jesús dijo, no pueden tener dos amos, porque aborrecerán a uno y obedecerán a otro. No se puede estar, qué concordia la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Belial. No podemos estar con un pie en las cosas de este mundo y viviendo la vida bajo los moldes de este mundo. No podemos y decir que una parte de nuestra alma ama a Dios. Esto es un dualismo y Dios no nos llama a ser un dualismo, Dios nos llama a pertenecerle a Él. ¿Para qué? Para que podamos ver esta tribulación momentánea que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente ve más a Jesucristo en ti, que la gente ve que Jesucristo está en tu vida y que puede decir esto que está pasando ella. Y la manera en que lo resiste, la manera en que lo vive y la manera en que lo lidia, solamente Dios puede hacer esto en esta persona. Pregúntale a las mamás que tienen niños con capacidades diferentes o con discapacidades y que son creyentes. Tú les puedes ver el gozo. Tú les puedes ver cómo tienen esta tribulación momentánea, produciendo en ellas un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿En qué área de tu vida has permitido esto? ¿En qué área de tu vida estás dejando que Dios conforte tu alma, que repare tu alma? ¿Ya disfrutaste de los delicados pastos? Si Él es tu pastor, va a confortar tu alma. Te va a llevar cerca de su corazón, como una ovejita, porque las ovejitas son ciegas, miopes, torpes, y así Dios nos compara a ti
ti y a mí. No sabemos, nos perdemos. Dejamos de escuchar su voz y empezamos a querer confortar nuestra alma con cosas temporales, con cosas tan efímeras en este mundo. Si tu vida se resume a que tú tengas todos los logros que el mundo dicta como éxito, entonces necesitas regresar al Salmo 22, a mirar a la cruz y a ver las intenciones del buen pastor, las intenciones del Mesías. Oramos y nos quedamos en confortará mi alma. Mañana vamos a continuar con lo que sigue, ¿verdad? Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces podemos ser guiados con el alma restaurada. Podemos decir sí, Señor. Confiar en la guianza y en la dirección del buen pastor. Oramos, Señor, gracias te damos por tu palabra. Yo pido que podamos hacer una decisión de dejar de ser dualistas y de pretender caminar contigo y con los moldes de este mundo. Ayúdanos, por favor, a venir a traer este peso de gloria en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestras circunstancias, hacer una decisión de pertenecerte por completo. Pido por aquellas que nunca han hecho una decisión de rendirse a ti, que a través, Señor, de tu palabra puedan rendirse, puedan pedir por el perdón de sus pecados, pedirte perdón, arrepentirse y que el Espíritu Santo venga a morar en ellas y que puedan decir que tú eres su pastor y que nada les